Este mes de septiembre se celebra mundialmente en los países de habla castellano como el mes de la Biblia, por dos razones. Porque el 26 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina tradujo por primera vez la Biblia completa al castellano en Basilea, Suiza. Entonces, en 1569 nace y sale a la luz la primera Biblia completa al castellano, que es conocida como la Biblia del Oso, porque en la portada de la Biblia había un oso, ¿no? El oso era el logo de la imprenta de Tomás Guarino. Entonces, estamos celebrando el mes de la Biblia acá en Ecuador, en las instalaciones del Salón Larson de HCJB, La Voz de los Andes, y también en la historia. El 29 de septiembre de 1824, Diego Thompson, un escocés enviado por las sociedades bíblicas, llegó con los primeros Nuevos Testamentos en castellano a nuestro pueblo, al Ecuador. Llegó a la isla Puná y distribuyó muchos en lo que es Guayaquil, luego en Babahoyo, después fue a Guaranda, Riobamba, Quito, a la Tacunga, y después fue a lo que en ese entonces era la capital de la Gran Colombia, que era Bogotá. Entonces, bienvenidos amigos, vamos a encontrar de todo un poco aquí, vamos a volver a la historia, los diferentes idiomas de la Biblia, que es el hebreo, el arameo, el griego. Tenemos gigantografías en papiros, tenemos también instrumentos musicales, varias versiones de la Biblia y muchos expositores. Bueno, estamos en la Casa Abierta de la Biblia, en la parte interior del Salón Larson. Vamos a comenzar a grabar desde el área de la música. Estamos con Marco Yaguano, quien está encargado de exponer en esta área. Marco, ten la bondad, ¿qué es lo que tú estás exponiendo? Yo estoy exponiendo los instrumentos que se utilizaron en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Desde a partir Génesis en adelante, que toda la información la encontramos acerca de los instrumentos en el Salmo 150. El Salmo 150 nos habla acerca de lo que dice: aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por sus inmensas grandezas, alábenlo con sonido de trompeta, dice, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con los panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respire alabe al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Ahí tú tienes, veo que tienes gigantografías, ¿nos puedes explicar, por favor? Sí, en la gigantografía tenemos donde está, hay imágenes de donde se utilizó el shofar o trompeta, que se utilizó en los 6 días para derrumbar los muros de Jericó, en el 7º día. Están las diferentes formas como fueron la trompeta hecha, ¿no? Más abajo está otra trompeta y la diferente forma de la lira. La lira como cambió al arpa, donde el rey David lo tocaba. La diferente evolución del arpa, que cambió al quinor judío, y las arpas que, como el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos utilizaban el arpa egipcia, que estaba hecha de nogal y de ciprés. Era un instrumento sonoro de 12 cuerdas. También tenemos los címbalos y también tenemos el shofar, que es un instrumento no musical. El shofar es un instrumento de llamado para su pueblo. Él tiene un diferente sonido que lo utilizaban para llamar a su pueblo
obviamente porque su pueblo ya conocía los sonidos diferentes del shofar. Entonces, este shofar lo encontramos de carnero y lo encontramos de antílope. El de antílope es más largo y tiene otros sonidos diferentes al de carnero. Lo encontramos también el shofar de diferente porte, que es un poco más pequeño. La Biblia dice que alababan a Dios con panderos al cruzar el Mar Rojo, por ejemplo. Lo alabaron a Dios para cruzar el Mar Rojo, con panderos. Todos tocábamos los panderos para... Entonces lo utilizaban el pandero para cruzar el Mar Rojo. Después de cruzar lo utilizaron al pandero. Yo soy estudiante del 6º semestre del seminario de las Asambleas de Dios, SEBAD. Muy bien, gracias. Buenas tardes, sabes que estamos aquí en el stand de Biblias. Esta es la sección de Biblias católicas. Tenemos diferentes versiones de diferentes años. Sobre todo lo que nos hemos podido dar cuenta aquí es de que la Biblia católica consta con libros adicionales conocidos como los deuterocanónicos, que son los que hacen la diferencia en relación a la Biblia cristiana evangélica. Podemos ver aquí diferentes Biblias con diferentes ilustraciones de acuerdo a los capítulos en los que se van mencionando. La mayoría de las Biblias católicas tienen ilustraciones en blanco y negro, aunque con el pasar de los tiempos hemos visto que nos han ido aumentando a lo que es las ilustraciones a color. También tenemos ya en algunas versiones adicionales en las que ya se van implementando información en relación a los papas, a la vestimenta que ellos utilizaban y cómo estaban organizados. Acá también tenemos otra versión que es del año de 1960. Y tenemos aquí en las portadas iniciales en las que se colocaban a los papas para dar a conocer de quién era otorgado. Esta es una versión mexicana más o menos, en la que los libros tenemos también la diferencia de los nombres. En los libros originales nosotros tenemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pero en este libro tienen otros nombres. Acá también tenemos un árbol genealógico con la que las Biblias originalmente se presentaban para que las familias puedan ir detallando los acontecimientos más principales de la familia. Tenemos una Biblia Dios habla hoy, que viene en un idioma, en un lenguaje, se podría decir, más entendible, más legible para la sociedad actual. No muchas de estas Biblias constan ahora con lo que son los libros deuterocanónicos, que son los que hacen la diferencia a la relación de las Biblias católicas. En la parte de acá también tenemos otra Biblia, en la que ya viene marcada con la finalidad de poder ubicar más fácilmente los libros. Esta Biblia no tiene muchas ilustraciones, pero ya vemos que se utiliza también el color. Eso es lo que te puedo contar en relación a las Biblias que son de tradición de la religión católica. Y estamos con un personaje. ¿Quién eres tú? Yo me llamo Casiodoro de Reina. ¿Nos puedes contar algo, por favor, de ti? Sí, yo soy Casiodoro de Reina, nací en el año de 1520. Fui sacerdote de San Jerónimo en Sevilla, España. ¿Sí? Cuando yo escuché acerca del luteranismo, dejé la iglesia y decidí ir a traducir la Biblia al castellano. ¿Sí? La Biblia que vamos a ver a continuación es la Biblia que se tradujo en 1569, la cual es la Biblia del Oso. Entonces ahí tenemos un facsímil de la Sagrada Biblia. Entonces es la primera Biblia completa al castellano, ¿no? Y al lado ahí vemos la portada del oso, que sabemos por la historia que era el logo del dueño de la imprenta, Tomás Guarino, quien le imprimió a un bajo costo a Casiodoro de Reina la primera palabra de Dios en castellano. Al lado tienes tú la que dice Sagrada Biblia, es la Biblia de cantera, ¿verdad? De Cipriano de Valera. Entonces estamos hablando de la primera revisión de 1602 de la Biblia de Casiodoro de Reina. Sí, es absolutamente Cipriano de Valera quien hace la revisión en el año de 1602. Tenemos entendido que ellos fueron compañeros de estudio en Sevilla, España, profesores de teología. Sí, nosotros fuimos grandes compañeros, entonces él fue quien me ayudó a hacer la gran traducción de la Biblia. Muy bien, ¿tú eres estudiante de qué lugar? Yo soy estudiante del seminario del Instituto Centro Cristianos en Acción. Muy bien, muchas gracias, Casiodoro. Aquí tenemos otra, Casiodoro, ¿me puedes explicar? De 1865, ¿sí? Por favor, ¿tú nos puedes explicar algo de esa versión? Sí, esta es una versión ya es más revisada, ya es más de nuestro contexto actual, donde ya tienen la tercera revisión de Cipriano de Valera.
estamos con el pastor Miguel Palacios y vamos a ver en este stand los idiomas originales en los que se escribió la Biblia. Sí, la Biblia, como sabemos, fue escrita inicialmente en la lengua hebrea. De ahí se vino a la lengua griega y de ahí se ha denominado a la latín. Y de la latín tenemos todas las versiones en los diferentes idiomas de diferentes países. Aquí encontramos un Nuevo Testamento del griego español. Aquí encontramos un Antiguo Testamento, un comentario del hebreo español. Aquí encontramos una Biblia escrita en el idioma árabe, como también tenemos Biblias en inglés, tenemos la Biblia en quichua y también tenemos la peshita, que traducido quiere decir exacto, quiere decir cierto. Esta Biblia es escrita por el pueblo judío radicado en el pueblo de Siria, que son los manuscritos originales del arameo traducidos al español, pero sin cambiar algunos nombres hebreos, como el nombre del Criador, que lo encontramos en esta Biblia, que no se lo puede cambiar. Pastor, estas Biblias están a disposición de cualquier persona. ¿Se los puede encontrar en cualquier librería? Sí, la puede encontrar en las mejores librerías cristianas que existen en la ciudad, todas estas. Y en caso de que no la tengan al momento, les hacen el pedido y a unos pocos días ellos cumplen con traerle las Biblias que no se encuentran en ese momento en stock. ¿Nos podría hablar un poco de la Biblia en quichua? ¿En qué año se tradujo al quichua? ¿En qué año se hizo? Bueno, hay diferentes traducciones en quichua, porque no hay solamente un solo quichua. Aquí vamos a ver una Biblia traducida en el quichua de Chimborazo. Esta Biblia fue traducida en 1989 al quichua. Mi nombre es Rafael Castro Polo, estudio yo en el Instituto Cristianos en Acción. Aquí estamos celebrando nosotros el Día de la Biblia, ¿no? Por cuanto la Biblia en el Ecuador no se conocía anteriormente, pero un señor, Diego Thompson, vino al Ecuador en 1824. Trayendo unos ejemplares de la Santa Biblia. Llegó a Puná. En Puná vendió unos cuatro ejemplares a 8 reales en moneda ecuatoriana. Y como trajo un buen cargamento de Biblias, también vendió en Guayaquil, en Riobamba, en Guaranda, en Ambato, en todo el Ecuador. Podemos decir entonces que el señor Thompson fue la primera persona que trajo las Biblias al Ecuador, ¿no?, en habla español. A él se debe que el pueblo ecuatoriano en ese tiempo sepa de la palabra de Dios, porque una Biblia era difícil que se encuentre en castellano, pero el señor Thompson tuvo la amabilidad de venir al Ecuador a hacernos conocer la Biblia en castellano. Eso sucedió hace 164 años más o menos. Soy Alicia Puente de Yepes, estoy a cargo de enseñar las Biblias para niños, soy estudiante del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios y quiero mostrarles aquí un poco de las Biblias para niños, como ustedes pueden ver, con dibujitos, a colores. Esta también es para los más pequeños, que vienen en distintos tomos. Aquí tenemos también en cintas, en cassette, y aquí tenemos en video que ustedes pueden ver. Tenemos también una Biblia acá que es para niños y para jóvenes en inglés, como lo pueden ustedes observar, que se puede conseguir en distintas librerías
cristianas. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a Biblias que podemos encontrar de todos los dibujos. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, muy buenas tardes, les doy la bienvenida aquí a la Casa Abierta de la Biblia 2010. Bueno, yo represento a Raquel, ¿sí? Soy la hija de Labán, mi padre, quien me encarga de pastoreo de las ovejas. También tengo una hermana que se llama Lea, tengo a mi esposo que se llama Jacob y tengo 2 hijos, ¿sí? A José y a Benjamín. Y espero seguir compartiendo con ustedes, ¿sí? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Tenemos varias versiones. Buenas tardes, hermanos. Nosotros somos del seminario Sebad Quito. Aquí estamos en el stand del Nuevo Testamento. Como todos pueden ver, tenemos una recopilación de algunos libros del Nuevo Testamento. Unos muy importantes también es el Nuevo Testamento en quichua que tenemos, y también el Nuevo Testamento de acá que tenemos las 4 Biblias, las 4 versiones. Y también tenemos una que es inglés-español aquí. Y también tenemos ahorita una antigua que es del 62 hasta la actualidad. Todo esto podemos nosotros explicarles a los hermanos que vienen acá y podemos compartirles un poco más de la palabra de Dios a través de todo esto que hemos podido hacer, y que el Señor les bendiga, y aquí estamos al servicio de ustedes para poderles explicar. Aquí también tenemos este Nuevo Testamento que es por la editorial Paulina, y este otro Nuevo Testamento que es muy importante, que también tenemos los Salmos y los Proverbios, como pueden ver. Y también tenemos un Nuevo Testamento que es acá, este Nuevo Testamento que es un Nuevo Testamento de la versión católica también. Aquí está desde la edición del año 1962, como pueden ver. Entonces todo eso podemos explicarles a nuestros queridos hermanos y enseñarles un poco más de la historia de la Biblia y cómo pueden leer y compartir los estudios bíblicos en el Nuevo Testamento. Y también versiones también para jóvenes también. Aquí tenemos una Biblia en quichua. Esta Biblia en quichua es traducida aquí en el español por las sociedades bíblicas aquí del Ecuador en Quito, pero esto es el quichua del Chimborazo en 1973. Bueno, soy el pastor Edgar Galarza, soy maestro del Instituto Bíblico Cristianos en Acción. Estamos con la hermana Alejandra Montalvo, con quien vamos a hablar acerca de judaísmo. Alejandra, háblanos respecto al judaísmo. Buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Hemos decidido, como parte del Instituto Cristianos en Acción, traer parte de la cultura de Israel. Como ustedes saben, se está recordando el mes de la Biblia. Sin embargo, muchas personas desconocen de Israel, sabiendo que Israel es el país central de la Biblia. Entonces todo lo que nosotros podemos mirar aquí, todo lo que podemos ver hacia allá o todo lo que podemos ver en los libros, está hablando de una cultura que tal vez la gente aquí en Occidente no conozca, y esta es nuestra oportunidad para darla a conocer. Vamos a observar aquí algunos implementos que se tienen dentro de la nación de Israel, como por ejemplo el talit katán. Este es de uso diario, se lo coloca debajo de la ropa. Lo importante del talit katán está en los bordes, los cuales se conocen como tzitziyot. Estos tzitziyot nos dan a nosotros a entender y a recordar cada uno de los 613 mandamientos que están especificados en la Torá. Aquí tenemos un talit gadol, el llamado manto de oraciones. Este talit se lo ocupa para las oraciones todos los días.
igualmente tiene Tzitziyot, que están recordándonos a nosotros los 613 mandamientos. Podemos encontrar también aquí la kipá, que es un implemento muy utilizado dentro del pueblo de Israel para dar a conocer el sometimiento que el ser humano debe tener hacia el Eterno. El Eterno está sobre nosotros y nosotros tenemos que estar con respeto hacia Él, en reverencia. Por lo tanto, debe cubrirse la cabeza. Eso con respecto a la kipá. Tenemos acá los tefilín, mal llamados filacterías, porque la palabra filactería se refiere a una palabra que habla de idolatría. Mas sin embargo, esta palabra no debe ser usada, sino tefilín. ¿Por qué tefilín? Porque la palabra tefilín viene de una raíz tefilá, que se refiere a la oración. Estos tefilín se colocan tanto el uno en el brazo izquierdo, a la altura del bíceps, cerca del corazón, y el otro en la frente, como señal igualmente de los mandamientos, así como dice la Torá. Y estarán estos como señal en tu mano y también así en los frontales, ¿sí? Eso con respecto a los tefilín. Hay varios modelos de igual manera. Ustedes pueden observar aquí diferentes modelos de talid, pueden observar diferentes modelos de kipá. Con respecto a este instrumento, es el shofar. El shofar también existen de diferentes modelos. Podemos observar este, que es de un cuerno de carnero, ¿sí? Este shofar no es un instrumento musical, es un instrumento para el llamado a las festividades, llamado al ayuno, llamado a la oración, llamado a la guerra para el pueblo de Israel. Hay diferentes modelos, como ustedes pueden ver en la parte de acá. Están ahí diferentes tipos de shofar. Este es un shofar de carnero. Acá está un shofar de antílope, ¿sí? Y de igual manera no es que por ser más pequeño o más grande tienen otra diferencia. Todos son del mismo tipo, ¿sí? Todos sirven para lo mismo, para convocar al pueblo. Aquí tenemos un set que se llama de Netilat Yadayim. Es para el ritual del lavado de manos. Antes de comer, antes de hacer nuestras oraciones, antes inclusive de leer la Torá, nosotros debemos hacer un ritual para lavarnos las manos. Entonces esto sirve para el lavado de manos, ¿sí? Es un set de Netilat Yadayim. Por acá tenemos un plato que se llama kehará. Este plato es un plato que se utiliza en una fiesta judía que se llama el Pesaj o la Pascua judía. Pesaj, que quiere decir pasar de largo, y que esto recordaba la liberación del pueblo de Israel de manos de Egipto. Aquí tenemos una vela que se le denomina la vela de Havdalá. Esta vela se la utiliza al finalizar el Shabbat, ¿sí? Esto quiere, Havdalá, la palabra Havdalá significa separación entre lo santo y lo profano. Por lo tanto, Havdalá divide el Shabbat, que es santo, a nuestras actividades cotidianas, que es lo profano. Aquí observamos un charol en donde se coloca los halot. Halot es el pan que se utiliza en el inicio del Shabbat, ¿sí? ¿Por qué el pan trenzado? El pan trenzado tiene una significación muy importante dentro del pueblo de Israel. Se utiliza el pan trenzado para recordar las 2 porciones de maná que el pueblo debía recoger antes de que empiece el día de reposo. Asimismo también significa las 2 casas de Israel, tanto Judá como Israel, ¿sí? Aquí tenemos una caja de besamín. Besamín, que quieren decir especies. Estas especies nos recuerdan también que en el antiguo templo, cuando se estaba haciendo el incienso, este incienso olía hasta 2 kilómetros de distancia. Por lo tanto, cuando uno lo percibe, puede oler y remontarse hasta ese tiempo para recordar el milagro de hacer el incienso. Esta es una copa de Kiddush. Kiddush significa santificación, ¿sí? Esta copa se la utiliza
En festividades se la llena con vino y de acuerdo a la festividad se va haciendo las diferentes bendiciones. Para las personas que no conozcan y tal vez se confundan en cuanto al escudo y en cuanto a los símbolos patrios de Israel, debemos recordar que la bandera primeramente de Israel, ¿sí? La bandera de Israel está formada por la estrella de David y los colores que ustedes pueden observar. El escudo de Israel es totalmente diferente, es este. Está formado por la menorá, 2 ramas de olivo y la palabra Israel. Este es el escudo. Para la gente que no conoce y tal vez crea que la estrella de David es el escudo, no. El escudo es este. La estrella de David es parte de la bandera de Israel, ¿sí? A esto se le conoce como Nerot Shabbat, ¿sí? Estas son dos, es un candelero que tiene 2 velitas que se colocan aquí, ¿sí? Para hacer y guardar, para recordar, para llevar a perpetuidad el Shabbat. Estas velas se las prenden antes de empezar el día de reposo, ¿sí? Para recordarnos el mandamiento, ¿sí? Esto no es una ordenanza directa del Eterno, pero sí es una explicación que nos deja ver en claro cómo deben celebrarse las fiestas dentro del pueblo de Israel. Ya. Con respecto a esto, se le conoce como Hanukkiyá. La Hanukkiyá es diferente a la menorá que ustedes pueden observarla en la parte interna de allá. Esa tiene 7 brazos, sí, es la que normalmente se le conoce en la Biblia, la que está formando parte del tabernáculo de Moisés, sí, el candelero de 7 brazos. ¿Cuál es la diferencia con este tipo de candeleros que tienen 8 o 9 brazos? ¿Cuál es la diferencia? Es que esta no es un mandato directo del Eterno, es una recordación a un evento que ocurrió en Israel con respecto a la salvación de Israel por manos de los griegos. Cuando ellos en realidad acabaron con la nación de Israel, no quedaba ni una gota de aceite para que pueda subsistir y poder prender la menorá. Mas sin embargo en una esquina encontraron una botella de aceite y esta botella de aceite solo servía para un momentito dejar prendido la menorá. Pero milagrosamente el aceite sirvió para 8 días. Por lo tanto la fiesta se llama la fiesta del Hanukkah, ¿sí? En donde se prenden 8 velas, una vela por cada día. Esa es la diferencia entre un candelero de 7 brazos y uno de 9 brazos, ¿sí? En cuanto a la menorá que tiene 7 brazos, es una sola, el modelo es uno solo. En cuanto a la Hanukkiyá, hay diferentes modelos. Aquí está otro modelo. Aquí está otro modelo de Hanukkiyá, ¿sí? Por eso les digo, hay diferentes modelos. En cuanto a los libros de los sabios de Israel, pueden dirigirse hacia la parte de acá y están todos los libros de sabiduría hebrea, en donde ustedes pueden encontrar las diferentes traducciones del Midrash, la Mishnah, la Gemara y todos aquellos libros de comentarios exegéticos a la Torah. Muchas gracias a todos quienes nos están mirando y siguiendo este evento tan importante que es conocer la Biblia, cómo fue escrita, cómo fue traducida, de dónde viene y aún más los lugares. Hay lugares muy interesantes que podemos ver en la Biblia de sitios muy antiguos. Y quisiera por favor que nos acompañen a través de esta pequeña exposición que vamos a tener de un mundo antiguo. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, el mundo que tenemos hoy no era el mismo. Entonces yo quisiera por favor que vean y nos acompañen en este recorrido. Muy buenas tardes, yo me llamo Pablo Vicuña, soy estudiante de la Biblia Cristianos en Acción
y aquí nos encontramos con un mapa muy antiguo, que se trata del año 1822. En este mapa todavía no se encuentra ni el Estado de Israel ni el Estado del Ecuador, la República del Ecuador. Ustedes podemos ver aquí América del Norte y América del Sur. Entonces aquí está América del Sur. Aquí encontramos a Argentina, a Colombia, al Brasil, al Perú. Y aquí en este recto más o menos se encontraría el Ecuador. Esta parte fue formada más o menos para saber dónde quedaba el centro de la Tierra por la medición de los geofísicos. Porque en ese tiempo el Ecuador formaba parte de la Gran Colombia. Entonces, en ese tiempo Ecuador no estaba como república. Y lo mismo el Estado de Israel. Si damos la vuelta aquí el mapa, nos vamos a dar en cuenta que aquí nos encontramos en la parte de África. Aquí encontramos a Irán, a Irak, y aquí está la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto está el pueblo de Israel esclavizado, pero Dios, por medio de su siervo Moisés, le pone para que libere a su pueblo. Y cuando sale Moisés de la tierra de Egipto, tiene que cruzar el Mar Rojo. Ustedes saben que el Mar Rojo es inmensamente grande. Entonces aquí le divide, por medio de Dios, le divide Moisés las aguas que se formaron de lado a lado y forma un camino directo para que pase todo su pueblo de Israel. Pasan completamente en seco y llegan al desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí pasan 40 años. A través de los 40 años Dios les dice que no verán la tierra todos los que pasaron de Egipto, sino que nada más los descendientes, los hijos de Israel. Aquí en esta parte de aquí vemos que Moisés tampoco entra a la tierra prometida. Muere aquí en el desierto de Egipto. Los que pasan nada más son sus siervos Josué y Caleb. Josué con Caleb, pasando ya cuando divide las aguas también del río Jordán, pasan a la tierra prometida, que es el Canaán. Ahí Josué y Caleb dividen todos los terrenos que le dio Dios según sus familias y según sus tribus, según el número de habitantes iba dando a todas las partes según su linaje. Y así se formó el Estado de Israel, que ahora le conocemos como el Estado de Israel, que se formó en el año 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, mis amigos, queremos darles a conocer también acerca de los mapas antiguos. Hemos visto anteriormente esa esfera dorada, ¿verdad?, de un mundo antiguo que existía. Pero en este momento queremos, a través de nuestro amigo Emerson Basurto, él nos va a explicar un poquito de cómo fueron esos viajes de la antigüedad. Desde un inicio de la creación hasta, se podría decir, hasta el Apocalipsis, por decirlo así, hasta el final. Entonces, Emerson, si por favor nos puedes tú explicar y hacer este recorrido tan interesante. Bien, comenzando desde el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, básicamente nos habla de lo que es la creación. Vemos aquí dos ríos, el Éufrates y el Tigris, los cuales se unen. En el centro, la Biblia nos indica que es justamente donde se encontraba el Edén, el jardín del Edén, en esta parte donde estoy señalando en estos momentos. Vuelta, esta parte de aquí era Mesopotamia, justamente en esta parte vivió Noé, construyó el arca. El arca, al momento que el diluvio bajó, quedó más o menos en ese sector, en Turquía, en la actual Turquía. Quedó en un monte llamado Ararat, que queda en las montañas del Himalaya. Esa es la parte de Asia, es la parte toda de Europa. Y los principales acontecimientos bíblicos a partir del Génesis hasta el Apocalipsis se desarrollaron en este sector, desde la parte de Egipto, subiendo hasta el norte, al noreste, hasta aquí. Entonces, esa es la parte de lo que ahora se conoce como Palestina. Bien, básicamente, si comenzamos con los viajes de Abraham, Abraham nació aquí en Ur, en Mesopotamia mismo, viajó hasta Harán, descendió hasta Canaán. De ahí hizo un viaje a Egipto y regresó. Es aquí también donde está Isaac y Jacob, donde se desarrolla la historia de Isaac y de Jacob. Igual, 400 años después, cuando Jacob se instaló con sus hijos en Egipto, salió, esa es la parte del Mar Rojo, en donde cruza, se abre el mar, donde la Biblia nos cuenta que se abre el mar, y esa es la parte en donde cruza
Y esa es la parte del desierto del Sinaí, en donde Israel, por su dureza de corazón, estuvo dando vueltas durante 40 años. Al mando de Josué ingresa por Jericó y conquista todo lo que es Canaán, ¿sí? Se distribuyen las 12 tribus en esta parte justamente. Si pasamos a este otro mapa, que es un poco más difícil de verle, aquí están distribuidas las tierras a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Hubo 3 tribus, bueno, 2 tribus y media que se quedaron al lado este del Jordán, y las demás tribus se quedaron al lado oeste del Jordán, ¿sí? En la costa del Jordán. Este es el río Jordán, que sale del mar de Galilea y desemboca en el mar Muerto o mar Salado, ¿sí? Después, pasando el tiempo, esto se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, más conocido como Judá, el reino de Judá, que lo componían 2 tribus, Benjamín y Judá. Y el reino del norte, que estaba compuesto por las 10 tribus restantes que quedaron. Entonces así se dividió en sí el reino después del reinado de Salomón. En el tiempo de lo que es, si vamos a los tiempos de los imperios, vemos que antes de el nacimiento de Jesucristo vino el Imperio Romano y ocupaba este sector. Desde donde estoy con el puntero, la parte de Roma, descendiendo por este lado, bajaba para acá y casi hasta llegar a Egipto. Este era todo lo que era el Imperio Romano. Roma se vio la necesidad de dividir todo esto en provincias. Es así que cuando nació Jesús, las provincias de la parte de lo que era Canaán, de lo que era Israel, quedó de la siguiente manera: Galilea, un poco al norte, Decápolis, Perea, Samaria, Galilea. De norte a sur estaba Galilea, una provincia, Decápolis, Perea, Samaria y Judea. Galilea, de donde es nativo Pedro, el apóstol Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores. Aquí está el mar de Galilea, que es justamente donde Jesús camina sobre el agua, donde Él para la tempestad y donde desarrollaban, como les dije anteriormente, la actividad de la pesca los apóstoles, 4 de los apóstoles de Jesucristo. Está Decápolis, está Perea, está Samaria y está Judea. Aquí hay un dato interesante, que los judíos, como no se llevaban con los samaritanos, cuando iban a viajar a Galilea, ellos se daban la vuelta por Perea, subían y entraban a Galilea sin topar Samaria. Jesús hizo todo lo contrario, Él no se complicaba la vida, Él directamente ingresaba a Samaria y pasaba a Judea. Por eso tenía a veces conflictos, ¿no?, con los mismos judíos. Ok, si subimos un poco más, bien, después de que Jesús resucita y les envía a los apóstoles a predicar el Evangelio, y viene el Espíritu Santo, Él va al cielo y viene el Espíritu Santo, los apóstoles se quedan trabajando en esta área, ¿sí? Pero hubo un hombre llamado Saulo, que después pasó a ser llamado el apóstol Pablo, que él salió de aquí y él hizo básicamente 3 viajes, bueno, 4 con el viaje a Italia o a Roma. Él salió a la parte de lo que era Grecia, ¿sí?, Macedonia, y llegó, en el último viaje, llegó hasta Italia, ¿sí? Hay algunas versiones que nos indican que llegó hasta España, pero realmente no es nada bíblico, o sea, no está en la Biblia y tampoco no es nada seguro que haya llegado hasta ahí, pero sí llegó hasta Roma. Incluso en el último viaje estuvo 2 naufragios en esta parte del Mediterráneo. En la historia también conocemos de un hombre muy famoso, tal vez usted ya lo ha escuchado, que es Martín Lutero, de la época de la Reforma. Saben que él escribió 95 tesis, porque él pudo tener un encuentro con Dios, es decir, hubo la revelación de la palabra del Señor a su corazón. Entonces él dijo, no, tengo que hacer algo para poder transmitir todo lo que está pasando en mi corazón y en mi vida. Y es por eso que en este momento queremos presentarle a Emiliano Navarrete, nuestro expositor, que nos va a hablar un poquito de las 95 tesis de Martín Lutero. Emiliano, buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Navarrete, soy estudiante de Cristianos en Acción y estoy pues exponiendo aquí sobre las 95 tesis de Martín Lutero. Martín Lutero es pues un personaje muy capacitado, muy popular de la época de las tesis de la Reforma, de la era de la Reforma.
Bueno, Martín Lutero nace un 10 de noviembre de 1483. Nace en el seno de una familia de campesinos. En 1506 profesa como monje agustino. En 1507 se ordena como sacerdote. En 1510 viaja a Roma y le repugna la mundanería que allí contempla. O sea, a él no le gusta, por ejemplo, los vicios, la corrupción que existe ahí. En 1512 accede a la cátedra de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg. Este personaje, además de ser un famoso teólogo, es también un filósofo, porque él es un investigador, un profesor de cátedra en la universidad. En 1517 hace pública sus 95 tesis en las que ataca las indulgencias papales. Ahora, las indulgencias papales podemos explicarles cómo las compras de conciencias que se ponían en la puerta de las iglesias para comprar a los creyentes de ese tiempo, en las que decía, por ejemplo, si tú me traes el dinero para acá a la iglesia, tú y tu familia serán salvas, y es más, este rato mismo se van sus almas al cielo. Lo que Martín Lutero, él se mantiene con su tesis al decir que la salvación no se obtiene por obras, sino mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. En 1521 es excomulgado por el Papa León X y conminado a retractarse por el emperador Carlos V ante la dieta de Worms, a quien el emperador Carlos V le da un plazo de 60 días para que se retracte de su tesis reformada, pero a la cual Martín Lutero no se hace para atrás, sino que más bien huye de ahí porque el emperador le seguía para matarle. Entonces, en 1521 al 1522 se permanece oculto en el castillo de Warburg, y en donde en su tiempo libre traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán. En 1524 hasta el 1526 se opone a las clases populares durante las guerras campesinas. En 1525 contrae matrimonio con Catalina de Bora, una antigua monja. En 1529 publica su obra más famosa, que se llama El Pequeño Catecismo. En 1532 traduce el Antiguo Testamento. En 1546 fallece el 18 de febrero en Eisleben. Lo que también podemos mencionar de Martín Lutero es que, a pesar de haber roto con el catolicismo, él sigue con sus ritos, sus tradiciones, que es el de llevar los crucifijos, de usar las velas, de colgar las estatuas, e inclusive de bautizar a los niños con el agua mojándoles en su cabeza. A esta tesis se añade Zwinglio y también Calvino, en las que ellos, por ejemplo, ellos acaban con estas tradiciones de usar los crucifijos, de usar las velas y también los acaba con esas tres cosas. Y lo que no han terminado es con el bautismo de los niños, y a la cual también podemos añadir que Martín Lutero, por ejemplo, en su tesis mantiene que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz a morir por todos nosotros es solamente un mero símbolo que se utiliza en la Semana Santa, y que es usando el pan y el vino, que dice es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, estamos en la exposición de la Biblia, sí, en 2010. En este momento yo les voy a explicar acerca de lo que es el rollo de Qumran, ¿sí? Encontrados en el Mar Muerto. Tenemos aquí el rollo, lo que es de Isaías, ¿sí? Fueron encontradas en unas vasijas de barro, ¿sí? Por un pastorcillo. Habla acerca de lo que es el profeta Isaías, un profeta mayor, ¿sí? En el año que se encontró este documento fue en el año de 1947. El escrito tiene un año en el siglo II antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Podemos observarlo, es escrito en hebreo, sí, es una réplica que nos han traído, ¿sí? Tenemos el escrito, podemos verlo
todo, sí, la vasija también. Dentro de la Casa Abierta tenemos una exposición muy importante también y es acerca de la lectura bíblica en braille. Para esto contamos con la presencia de Daniel Santander y nuestra hermana Lisette Ramos. Recordemos que ella es no vidente. Daniel, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Daniel y somos del grupo Cristianos en Acción. Bueno, en el origen podemos decir que el sistema braille es mucho más que un sistema de escritura y lectura para no videntes. Es un lenguaje inventado por Louis Braille en el año de 1825. Louis Braille nació en 1809, el 4 de enero, en Courtrai, Francia. Él perdió la vista en un accidente que tuvo en el taller de su padre a los 3 años. Ingresó a estudiar en el primer instituto que hubo para no videntes a los 10 años de edad. Él trabajó desde los 13 años en un sistema para poder leer y escribir y así llegar a la alfabetización de las personas no videntes. Él a los 15 años ya logró tener una celda con 6 puntos en la que pudo representar todos los caracteres del alfabeto, incluso signos matemáticos y varias operaciones y signos de puntuación, etc. Es importante saber también que el sistema braille, por ser un sistema binario, dio inicio también para la invención de las computadoras actuales. El sistema braille ha ido modificándose en ciertas cosas para poder adaptarse en la actualidad a 200 idiomas. Bueno, un poco hablando en los antecedentes de las personas no videntes, podemos decir que encontramos resquicios de ellos desde las más antiguas civilizaciones que existieron. Así pues, todas las personas no videntes de aquellas épocas eran adivinos, magos, rapsodas, y muy pocas se destacaban en otras profesiones, pero ninguna de ellas era alfabetizada. Esto solo se consiguió con el invento de Louis Braille en 1825 y en 1878 fue aceptado como un sistema internacional de enseñanza para no videntes. En la evolución del alfabetismo para las personas no videntes, podemos decir que la primera piedra la puso Valentín Hague en 1786. Él inventó un sistema de repujado con caracteres similares a estos de plomo. Él mojaba la cartulina y presionaba y sacaba unos caracteres con los que él alfabetizaba a algunas personas no videntes. Un avance significativamente grande fue el de Charles Barbier en 1821. Él era militar y creó un sistema de lectura nocturna para las personas en códigos paramilitares. Él, para ayudar a las personas no videntes, llevó este sistema al instituto donde estudiaba Braille, quien en 1825 crea el sistema de lectoescritura, modificando el sistema Barbier, ya que este no era un sistema que solo interpretaba sonidos, pero más no permitía el deletreo, ni tampoco signos de puntuación, ni matemáticas, ni nada de eso. Al deletreo y a muchas cosas como signos de puntuación y matemáticas. Cuán importante es para las personas no videntes no solo el hecho de poder leer y escribir, sino tener acceso al mensaje transformador del Evangelio de vidas, que es la palabra de Dios. Con frecuencia oímos de personas que han sido alfabetizadas con braille. Cuán importante es para ellos no solo el saber leer y escribir, sino también tener acceso a la Biblia, que es la que da luz y orientación a las vidas de todas las personas, como lo explica mi compañera. Bueno, yo les voy a explicar cómo se inicia la escritura braille con los 6 puntos que nos dejó Louis Braille. Entonces, el alfabeto en braille es la combinación de 6 puntos que nosotros le conocemos con el nombre de signo genérico o el signo generador. Entonces, los 6 puntos están ubicados 3 a un lado y 3 al otro lado. El punto número 1 es la A, el punto 1-2 es la B, el punto 1-3 es la C y la D es el punto 1-4-5. Y así hasta llegar a la J. A partir de la J, la K es la A, conectado al punto número 3. Y así sucesivamente hasta la letra T,
que es la J aumentado al punto número 3. Después la U, en cambio, es la K aumentando el punto número 6, que sería 1, 3, 6. Y la B, 1, 3, 4, 5, 6, o la V. Nosotros, para identificar si son números o son letras, puesto que en la escritura braille los números son las mismas letras, pero le antecede un signo que es los puntos 3, 4, 5 y 6. Y eso nos indica que está escrito en números. Y también tenemos el signo de 1, 6, que eso nos indica que está escrito en cambio en mayúsculas. Dentro de lo que es la escritura braille, nos indica y nos dejó Luis Braille también signos de puntuación, signos matemáticos, incluso notas para escribir partituras, puesto que él también fue músico. Dentro de nosotros de lo que es la Biblia, en braille, aquí nosotros tenemos el Evangelio según San Lucas. Este Evangelio está escrito todo en braille, en las hojas de lado y lado, son en hojas de papel bond de 120 gramos, pero a pesar de que está escrita en braille, también corre el riesgo de perder la textura, puesto que al momento de la lectura son traicionados los puntos. Pero de ahí nosotros tenemos unas hojas que se llaman Draylon, que son unas hojas plásticas un poco más gruesas, que nos permite leer sin que se pierda el relieve de los puntos en braille. Y nosotros, para poder escribir en braille, tenemos una regleta. En este caso es una regleta metálica. Existe también regletas plásticas de 8 líneas y este es de 4 líneas. Y se escribe, nosotros los no videntes escribimos de derecha a izquierda. Y cada espacio es un cajetín. Y en cada cajetín se escribe una letra. Y al momento de la lectura, nosotros en cambio leemos de izquierda a derecha. Y aquí tenemos la primera línea escrito el abecedario hasta la N. Debajo de esto está el signo de número y el número 1 o la A. Ya, y también aquí tenemos escrito una frase que dice la casa. Ya, lo que nosotros podemos decir también de la Biblia en braille es que se escribió con Luis Braille. Luis Braille escribe primero la historia de José. Juntamente con unos amigos forman la primera biblioteca escrita en braille. Y a raíz de ahí empieza a transcribirse la Biblia en braille. Primero fue escrita a mano y ahora pues ya existen unas impresoras grandes que imprimen ya los libros que están antes en tinta a